Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotas y hoy me acompaña otra vez mi compatriota, el coronel Jacques Beau. Jacques, bienvenido de nuevo. Hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. Un saludo a todos. Bueno, le agradezco mucho que vuelva a hablar con nosotros, porque usted es, por supuesto, uno de los pocos ciudadanos europeos sancionados por la Unión Europea. Para quienes no lo sepan, Jacques Beau fue incluido en la lista de sanciones de Rusia el pasado diciembre. Creo que fue el día 15, si no recuerdo mal. Y después pasó una Navidad muy desagradable bajo sanciones. No tiene acceso a su cuenta bancaria, no puede firmar contratos, ni siquiera salir del país. Usted está en Bélgica. Hoy es lunes, 20 de abril, y lleva ya más de 4 meses bajo sanciones. Entonces, ¿qué ha pasado mientras tanto? Bueno, mientras tanto, solicitamos ser eliminados de la lista de sanciones. Lo hicimos a principios de marzo y todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Así que acudimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recordando que la decisión de incluirme en la lista de sanciones no fue judicial, sino política. Eso significa que no tenemos un proceso de apelación normal, como en un procedimiento judicial ordinario. Estamos impugnando una decisión política a través de las instituciones judiciales. Y eso es algo bastante particular, porque la decisión de sancionarme fue extrajudicial, lo que significa que, en absoluto, infringí ninguna ley. No he infringido ninguna norma en ningún sitio. Simplemente he ejercido mi derecho a expresarme. Y las sanciones no las ha decidido ningún juez ni ningún tribunal, básicamente. Así que ahora tenemos que impugnar una decisión política a través de un proceso judicial. Y eso es lo que estamos haciendo. No sé exactamente en qué punto está la situación, porque el documento lo está examinando ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto, a petición de mis abogados, he recibido una llamada exención humanitaria que me permite un acceso limitado a mi cuenta bancaria en Europa. Vivo en Bélgica, así que puedo comprar comida y cubrir mis necesidades básicas. Ese es el motivo de este acceso limitado a mi cuenta bancaria. En Suiza, normalmente, el país no adopta este paquete de sanciones, porque se trata de una sanción contra mi libertad de opinión y mi libertad de expresión. Por eso Suiza no ha adoptado este paquete de sanciones. Sin embargo, el Banco Suizo y entidades como Swisscard, por ejemplo, para American Express, simplemente cancelaron mi contrato, aunque en principio yo debería tener acceso completo a mis cuentas bancarias. Mi banco también congeló mi cuenta en Suiza, y eso se corrigió parcialmente gracias a la intervención de mi abogado, porque no fue una decisión del gobierno suizo. Vemos que la situación, como esas instituciones financieras temen las sanciones secundarias y posibles repercusiones, acaban imponiendo sus propias sanciones, por así decirlo. Y eso es muy preocupante, por cierto, porque significa que, por ejemplo, Swisscard no respeta realmente la libertad de expresión. Es exactamente eso lo que podemos decir, que me condenan de forma unilateral, porque no he infringido ninguna ley, ni ninguna norma, ni los contratos que tenía con ellos, por ejemplo, el de mi tarjeta de crédito. Al contrario, era un buen cliente suyo. Así que eso demuestra que todo este asunto de las sanciones es en realidad mucho más perverso de lo que se supone. Y en Europa no. Vivo más o menos con normalidad. No puedo viajar. Sigo teniendo prohibido viajar a mi país. No puedo volver a Suiza, mi propio país. Sigo siendo suizo. No tengo la nacionalidad belga, solo soy suizo. Y si me escapara, algo que probablemente sería posible técnicamente, no podría volver a mi casa, a mi verdadero hogar, a mi piso, ni a mis cosas. Así que esa es la situación. Estoy más o menos en prisión. En arresto domiciliario, si quieres, aquí en Bélgica. Eso es lo que se puede decir. Y además, tengo prohibido usar cualquier tarjeta de crédito o cosas por el estilo.
Así que mi capacidad para vivir es muy limitada, pero mis necesidades básicas están cubiertas. Esa es la situación. My basic needs are covered. That's the situation. It's very sad though, what you're describing is called Es muy triste, la verdad. Lo que estás describiendo se llama sobrecumplimiento y es una de las consecuencias no deseadas. Se sabe bastante bien que las sanciones llevan a las instituciones a sobrecumplir, incluso a las que están en Suiza. Pero claro, como quieren operar con la Unión Europea, necesitan hacerlo, ¿no? Tienen acuerdos de intercambio y todo ese tipo de cosas. Ningún banco suizo puede funcionar sin operar también dentro de la Unión Europea. Por eso, lo que hacen es ir por el camino seguro. Cancelan todas tus cuentas y todo lo que tengas, porque quieren asegurarse de estar siempre del lado correcto. Su departamento legal les dirá, por precaución, que es más seguro hacerlo así que enfrentarse a un posible riesgo en el futuro. Y eso es, de hecho, lo que ha pasado con mucha gente sometida a sanciones. También con las sanciones a Irán, con países bajo sanciones. El exceso de cumplimiento forma parte del paquete que te encuentras. Y es... You're right, although it's over compliance in the sense. Tienes razón, aunque es una sobrereacción en el sentido de que en mi caso no estoy hablando de las sanciones a Irán. En lo que respecta a mi situación, cuando Suiza protestó ante la Unión Europea el 9 de enero, Suiza presentó una protesta, una demarche básicamente contra la Unión Europea por las sanciones que me impusieron. Primero, por la falta de un debido proceso. Y segundo, porque suponían una violación de mi libertad de expresión. Y en ese sentido, el banco suizo y las tarjetas suizas de American Express están de hecho incumpliendo la decisión suiza. Eso también hay que decirlo. Es algo extremadamente preocupante ver cómo estas instituciones, sin ninguna base legal, actúan de esa manera. Incluso se quedaron con activos que yo tenía. No quiero entrar en los detalles, pero eso también anuló los créditos que yo tenía con ellos. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube, y aunque ya estoy de vuelta, esto puede volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. No, es una situación horrible. De hecho, si no me equivoco, en Suiza tenemos, si no una ley, al menos una norma que prohíbe a las instituciones suizas aplicar sanciones extranjeras dentro del país. Pero no estoy del todo seguro, tendría que volver a comprobarlo. Así que no solo va en contra de la decisión del Consejo Federal o de nuestro gobierno, sino que además es, en parte, ilegal, según la legislación suiza. El problema que tienen estas instituciones es que sus abogados, los abogados internos, analizan el riesgo y dicen, uff, ¿y ahora qué hacemos? Mejor cancelar el contrato, porque no están obligados a tener un contrato contigo. Pero claro, eso abre una caja de Pandora. Y el hecho de que tú estés expuesto a eso forma parte de la idea, ponértelo lo más difícil posible. Ahora bien, ¿la Unión Europea ha llegado alguna vez a hablar contigo y decirte qué tendrías que hacer para que levanten las sanciones? Porque oficialmente las sanciones no son un castigo, ¿verdad? Son una medida educativa para enseñarte cómo corregir tu comportamiento ilegal. Hay un comportamiento ilegal que estás cometiendo y ellos no quieren verlo, así que te enseñan cómo no hacer aquello que no les gusta. ¿Te han comunicado alguna vez exactamente qué tendrías que hacer para que te retiren las sanciones? No, I haven't received any official communication. No, no he recibido ninguna comunicación oficial, de ningún tipo, ni de Suiza, ni de la Unión Europea, ni del gobierno belga. Nunca recibí nada por escrito, ningún mensaje, ninguna llamada. Bueno, de Suiza sí, tuve un par de llamadas. Pero del resto, la Unión Europea, el gobierno belga, absolutamente nada. Solo existe esa autorización para las necesidades básicas, esa excepción de la que hablé antes. Pero eso fue resultado de la solicitud de mis abogados. Y ellos hablaron con mis abogados
A mí personalmente nunca me han dirigido nada. Spoke to my attorney. Así que eso es todo. They never addressed me in any way. So It's a very dystopian situation because what's happening to Es you una can situación muy actually distópica, happen to porque lo que te está pasando a ti puede, por supuesto, pasarle potencialmente a cualquiera, viva dentro o fuera de la Unión Europea. A cualquiera. Nadie está a salvo, porque el Consejo Europeo, que es el que adoptó las sanciones, tiene el derecho legal de imponérselas a quien quiera, cuando quiera. Y eso, sinceramente, no debería ser posible en una sociedad democrática. Pero por desgracia lo es. democratic society, but unfortunately it is. well, this is it, and this is just. Bueno, today pues eso about es. Russia. Y ya sabes, hoy estamos hablando de Rusia o de cosas así, pero mañana podría ser sobre Palestina o sobre cualquier otra cosa. Eso es lo que la gente debería entender, porque muchos dicen, bueno, es que él es prorruso, lo cual, por cierto, yo nunca he dicho. Ese es un punto muy importante, y nunca he expresado de ninguna manera que sea prorruso o pro-ucraniano, por cierto. Mantengo una postura neutral respecto al conflicto, siguiendo, si quieres, mi tradición suiza. Pero más allá de eso, ya sabes, hoy la gente dice, bueno, vale, ser prorruso no es muy popular. People say, well, okay, being pro-Russian is not very popular, but tomorrow it could be about anything else. Pero mañana podría ser por cualquier otra cosa. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Y como bien has dicho, puede que en el futuro cualquiera pueda ser sancionado internamente. No se considera un castigo. Por tanto, pueden saltarse cualquier marco legal, porque es una decisión política. Y por eso se llama extrajudicial. Extrajudicial significa que está fuera del sistema judicial que tenemos. Así que todas las leyes que tenemos, los derechos humanos y todo eso, quedan al margen por una decisión política. Eso es lo fascinante. Y eso significa que el Consejo de la Unión Europea, que fue quien decidió las sanciones, básicamente ni siquiera sabía por qué me habían sancionado. I was sanctioned. It's interesting that you had on 2 or 3. Es curioso que en 2 o 3 ocasiones, durante la sesión de preguntas y respuestas, el gobierno alemán recibiera una pregunta de un periodista sobre mi caso concreto en Alemania. Y quedó claro que los alemanes ni siquiera sabían quién era yo, ni lo que había hecho, pero aún así aprobaron la decisión. Y cuando dijeron que la aprobaban, quiero decir, estaban convencidos de que era lo correcto. Esa fue la expresión. Pero añadieron, ahora servirá para asustar a otros. Eso lo dijo el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Así que la idea es hacer que la gente tenga miedo de expresar opiniones diferentes. Es una gestión basada en el miedo. Nada más. Sí, es... Management by terror, nothing else. Yeah, it's just a very repressive mechanism Es simplemente un mecanismo muy represivo. E increíble además, viniendo, por cierto, de la gente que grita a los 4 vientos que están en el cargo para proteger el sistema democrático. Pero bueno, a estas alturas ya conocemos la duplicidad de esas personas, y algunos ni siquiera son lo bastante inteligentes como para entender lo que están haciendo. Dicho eso, solo me queda desearte mucha suerte en tu lucha legal, intentando devolver todo esto al terreno jurídico, ¿verdad? Y defendiendo tus derechos. Vamos a cambiar un poco de tema ahora, porque también tengo mucha curiosidad, ya que eres una de las mentes más destacadas de Suiza y de hecho de Europa en análisis jurídico y de conflictos. Me pregunto realmente cómo estás interpretando ahora mismo la situación de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hoy, lunes 20, seguimos bajo una especie de alto el fuego que se acordó por unos 10 días. Probablemente terminará pronto. Estamos en un escenario en el que Estados Unidos ha bloqueado a Irán y además ha ampliado ese bloqueo, diciendo que intervendrá contra cualquier envío civil iraní en cualquier parte del mundo. Básicamente, está prohibiendo a Irán mantener cualquier tipo de intercambio comercial en alta mar que Estados Unidos afirma controlar. Por tanto, considera que le pertenece. Y estoy bastante seguro de que muchos estados van a impugnar esto. De hecho, ya lo están haciendo. Pero ¿cómo interpretas tú la situación en este momento? Well, we are entering a very dangerous phase because Bueno, estamos entrando en una fase muy peligrosa,
porque hay personas que tienen, digamos, expectativas exageradas, especialmente Donald Trump, que empezó esta guerra sin prever que duraría más de lo esperado. Contaba con resultados muy rápidos y, de hecho, quiere resultados rápidos. Ese es el problema. Lo hemos visto en las distintas llamadas negociaciones que ha llevado a cabo en otros conflictos. Los resolvía en cuestión de días, ya sabes. Y sabemos que esos conflictos, en realidad, requerirían negociaciones de semanas o meses, quizá incluso años, para lograr una solución duradera y a largo plazo. Pero él quiere resultados rápidos, porque solo quiere demostrar lo bueno que es. El problema es que, en ese caso con Irán, él quiso imponer una solución. Y básicamente eso fue lo que vimos en Islamabad, donde de hecho simplemente dijo, bueno, queremos esto, y si no queréis hacerlo, reanudamos la guerra. Así que el arte de la negociación de Donald Trump se parece más a un chantaje que a una negociación diplomática real. Y este problema se agrava porque al darse cuenta de que ha metido el dedo en algo que no controla, ahora teme las consecuencias. Está, en cierto modo, acorralado. Y como le pasa a cualquiera que se ve acorralado, puede reaccionar de forma muy imprevisible. Y eso, por naturaleza, es impredecible. Pero en una situación así, Trump podría ser todavía más impredecible y más peligroso. Y tenemos una situación muy parecida en Israel, porque Israel tiene otro problema. Básicamente, mintieron a Estados Unidos para hacerle creer que era un buen momento para atacar a Irán, que Irán era débil institucionalmente, y que una operación rápida contra el régimen desestabilizaría el país y permitiría una victoria rápida, por decirlo así. Y ahora, las relaciones entre Israel y Estados Unidos se están debatiendo mucho, sobre todo dentro de Estados Unidos. La gente se pregunta realmente cuál es la naturaleza de esa relación, si es una relación tóxica o no. Y además, Israel, bueno, como Irán, no puede alcanzar a Estados Unidos, o solo de forma muy limitada a través de todas las bases que hay repartidas por Oriente Medio. Claro, Irán sí puede alcanzar a Israel, y lo ha demostrado. Y no es la primera vez, por cierto, porque ya lo vimos en 2024 y en 2025. Irán fue capaz, de hecho, no de esquivar, sino de atravesar esas defensas aéreas, incluido el sistema cúpula de hierro, el sistema Arrow, la onda de David y otros sistemas de defensa aérea. Irán tiene la capacidad técnica para penetrar esas defensas y, por tanto, dejar a Israel prácticamente desnudo frente a esos ataques. Es decir, la supremacía tecnológica de Israel, que era casi mítica en Oriente Medio, se ha venido completamente abajo. Por eso, ahora Israel sufre una falta de credibilidad ante el mundo exterior, una falta de credibilidad entre Israel y Estados Unidos, y también una falta de credibilidad militar. Hasta ahora, todo el mundo temía a Israel, porque pensaban, y así es como Israel se presentaba, que era invulnerable. Pero todo el mundo ve que Israel no es invulnerable. Además, hay una falta de credibilidad de Estados Unidos ante sus aliados, porque hemos visto que, a pesar del número de bases estadounidenses en todo Oriente Medio, a pesar de los sistemas de defensa aérea, de alerta temprana y todo eso, Estados Unidos no fue capaz de defender ni a Israel ni a sus amigos árabes. Por tanto, vemos que todo el relato occidental, y cuando digo occidental incluyo a Israel, porque no creo que Israel, en realidad, tenga una cultura que se integre en Oriente Medio. Por naturaleza, es una cultura europea, no una cultura de Oriente Medio. En cualquier caso, todo ese relato occidental se está desmoronando con esto. Y vemos que Irán es, de hecho, un país mucho más fuerte. Vemos que Irán no está aislado. Vemos exactamente lo mismo que hemos visto con China y con Rusia, que estos países no están solos. Están, por supuesto, solos en el plano militar, pero cuentan con un fuerte apoyo de otros actores, podríamos decir, del grupo BRIC, si se quiere.
essentially, Pero, en esencia, ahora estamos, de algún modo, dentro del esquema del choque de civilizaciones. Es decir, ya no se trata de un enfrentamiento entre sistemas políticos, como ocurría durante la Guerra Fría, sino de un choque entre distintas formas de entender el mundo. Por un lado, hay quienes ven un mundo más multipolar, donde todos tienen algo que aportar a la comunidad. Y por otro, un mundo occidental que sigue aferrado a sus viejos principios de hegemonía. Algunos podrían llamar a eso imperialista. No sé si el término sigue siendo válido hoy, pero es el que podemos usar. En el fondo, es esa vieja visión de Occidente hacia el resto del mundo. Así que en realidad estamos viviendo este auténtico choque de civilizaciones. ¿Sería? El tema de la civilización me parece muy interesante, porque la verdadera pregunta es cómo deberíamos entender correctamente el caos en el que estamos ahora, en el año 2026, ¿verdad? Entender los cambios y desplazamientos de las grandes potencias a posteriori, 20 o 25 años después, es mucho más fácil, claro, porque puedes mirar atrás y ya sabes lo que vino después. Pero cuando estás dentro del caos, es muy, muy difícil. Hay quienes dicen que esto ya forma parte de un sistema de Tercera Guerra Mundial, donde todo se descompone y las reglas son muy anárquicas. Otros lo llaman una Segunda Guerra Fría. Y también tenemos el marco del choque de civilizaciones. Me pregunto si civilización es realmente la forma adecuada de plantearlo, o si deberíamos hablar más bien de un choque de culturas. Porque también vemos que la manera en que se lucha, la forma en que se hacen las guerras, es distinta. Por ejemplo, los rusos combaten de una manera diferente a los europeos o a los euroamericanos. Los rusos, llamémoslos el occidente político, como suele decir Richard Sakwa, ese grupo que en el fondo forma un bloque, una extensión unos de otros. Y los iraníes también combaten de forma muy distinta, ¿verdad? Los iraníes, por ejemplo, no recurren a la brutalidad que el occidente político está aplicando a través de Israel, con el genocidio en Palestina, los ataques genocidas en el Líbano, y así sucesivamente. ¿Por qué crees que el término civilización es el que mejor describe este momento? Bueno, verás, yo soy un guerrero de la Guerra Fría. Estuve en Italia durante la Guerra Fría. En aquella época luchábamos contra un sistema. No queríamos, por decirlo de forma sencilla, no queríamos tener el sistema comunista en nuestros países. Y el Pacto de Varsovia y el mundo comunista no querían tener una sociedad de tipo imperialista. Luchábamos contra sistemas. Y durante la Guerra Fría combatíamos a la Unión Soviética, no al pueblo soviético. Hoy luchamos contra los rusos. ¿Ves? Esa es la diferencia. Ahora tenemos sanciones contra los ciudadanos de Rusia. Sancionamos a periodistas rusos y cosas por el estilo. Tenemos, por ejemplo, solo como muestra ese famoso cuadro en la National Gallery de Londres, las bailarinas rusas, o no sé exactamente cómo se llama en inglés, que fue rebautizado como las bailarinas ucranianas. Y ahí se ve que ya no estamos en una lucha política, estamos en otra cosa. Cuando en Francia, por ejemplo, un banco puede negarte una cuenta o incluso cerrártela solo porque tu nombre suena ruso. Porque tu nombre suena ruso. Hicieron eso. Cerraban cuentas bancarias si el nombre sonaba ruso. Eso se publicó en Le Figaro, en Le Monde. No es algo que uno pueda encontrar fácilmente. Quiero decir, lo conté en mi libro. Te creo, te creo. Lo que quiero decir es que ya no estamos en una lucha política. No estamos combatiendo contra un sistema. No es porque tengamos miedo de que los rusos impongan algún tipo de sistema político en Europa. No, es simplemente porque no queremos, no nos gustan los rusos. Y todas esas sanciones contra personas concretas. Y eso muestra claramente el cambio de mentalidad, la forma en que entendemos los conflictos. En el fondo, Rusia tiene prácticamente el mismo sistema económico que nosotros, básicamente.
Puede que haya algunas diferencias, pero en esencia no estamos hablando de sistemas distintos. No es que tengamos una economía planificada frente a una economía liberal o algo así. Así que no estamos luchando contra un sistema. It's not against the system that we are fighting. We're just fighting, and we can even go further if you. Estamos simplemente luchando. Y podemos ir incluso más allá. Si escuchas a los comentaristas, dicen que luchamos contra Putin, es decir, contra una persona. Durante la Guerra Fría no luchábamos contra Brezhnev, ni contra Andropov, ni contra quien fuera. Luchábamos, una vez más, contra un sistema. Y esa es la razón de fondo. Podemos jugar con las palabras. Podemos hablar de cultura o de civilización. Hay distintas formas de entender esos términos, probablemente. Y no voy a convertir eso en una cuestión de fe. Pero el hecho es que los fundamentos del conflicto han cambiado. Ahora luchamos contra individuos, incluso contra Irán, si lo miras de cerca. ¿Contra qué estamos luchando exactamente? A veces la gente dice que es contra un sistema que no nos gusta por la situación de las mujeres en Irán. Pero entonces, ¿qué pasa con la situación de las mujeres en Corea del Sur o en Arabia Saudí? Y estamos perfectamente conformes con eso, porque UNICEF publicó las cifras hace 2 días. Estamos perfectamente conformes con que Israel mate una media de 47 mujeres al día. Eso está perfectamente bien. Eso se llama defensa propia. No pasa nada. Pero si se trata de cualquier tipo de estereotipo sobre cómo es la vida de las mujeres en Irán, esté demostrado o no, eso no está bien. Eso hay que eliminarlo. Exactamente. Ese es justo el problema. No sabemos realmente contra qué estamos luchando. Y hay todo tipo de justificaciones. A veces luchamos por las capacidades nucleares de Irán, aunque sabemos que según la inteligencia estadounidense, estaba bastante claro que Irán no buscaba tener una bomba nuclear. Así que no están trabajando en eso. No la quieren. Y hasta ahora, si uno mira los informes de la OIEA, se ve que Irán ha estado trabajando de forma constante en el ámbito civil de la cuestión nuclear. Entonces, ¿qué es exactamente lo que queremos? Ahora queremos eliminar los misiles balísticos. Pero por otro lado, ¿quién ha amenazado y quién ha atacado realmente a Irán hasta ahora? Quiero decir, claro, podemos hablar de los distintos ataques que hemos sufrido desde 2024, como mencioné antes. Pero también podríamos haber hablado de todos los ataques que el servicio secreto israelí ha llevado a cabo contra científicos iraníes en las últimas décadas, o incluso de lo que han hecho Estados Unidos y sobre todo Francia para fomentar el terrorismo dentro de Irán en los últimos 40 años, ayudando, armando y entrenando, se puede decir, a movimientos revolucionarios terroristas, sean quienes sean, dentro de Irán. Así que Irán ha estado bajo ataque permanente, con variaciones de intensidad, claro, durante los últimos 47 años. Y por supuesto, intentan tener una capacidad de disuasión. Renunciaron a las armas nucleares como elemento disuasorio, pero en su lugar usaron misiles balísticos convencionales cuando desarrollaron esa tecnología. Y por supuesto, el estrecho de Hormuz, que siempre han dicho, si nos atacan, bloqueamos el estrecho de Hormuz. Esa es, por así decirlo, su propia versión de la bomba nuclear, si se quiere. Así que es algo que va más allá de los límites inmediatos del país. Pero déjame hacerte 2 preguntas, porque las tengo en la cabeza ahora mismo. Una tiene que ver con este tema de lo que nos motiva. Me refiero al occidente político. Cuando se trata de Rusia, tenemos esta palabra, rusofobia. Pero creo que no es una buena palabra, porque fobia implica miedo. Y yo no veo miedo, veo odio. Veo odio hacia todo lo ruso, desprecio por cualquier cosa rusa, y el impulso de erradicarlo. Y lo mismo pasa con Irán, como si hubiera que erradicar Irán, ¿verdad? Y todo eso, claro, se atribuye al sistema, al régimen político, como suelen llamarlo. Nunca lo llaman gobierno, siempre lo llaman régimen. Pero ese odio y las ganas de eliminarlo, quizá ese sea el primer punto. El segundo,
sobre el que quería preguntarte es por qué esto funciona así. Porque lo que yo veo es lo que llamo la naturaleza solipsista de los euroamericanos. Y el tema nuclear es un ejemplo perfecto. Irán lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo, no queremos la bomba. Tenemos una fatua contra la bomba. No queremos armas nucleares porque son impuras, son contrarias a Dios. No las producimos, no las queremos. Pero sí queremos el derecho a un programa nuclear civil. Mientras tanto, los euroamericanos llevan diciendo desde siempre, vosotros la queréis, lo sabemos, y os impediremos hacerlo. Aunque firmaron el lema, y estaba funcionando, y además el OIEA confirmó que funcionaba, y que los iraníes no estaban trabajando en ello. Pero los euroamericanos, y sobre todo los estadounidenses, siguen fingiendo que no, que esto es lo que ellos quieren. Y luego leemos esos artículos en el New York Times diciendo, nuestro enfoque está funcionando, porque de todos los países que buscan armas nucleares, Irán es el que más ha tardado en desarrollarlas, y todavía no lo ha conseguido. Y entonces ponen como ejemplo a Israel, a Pakistán, a la India y a Corea del Norte, que desarrollaron armas nucleares ilegalmente, ¿no? En violación del Tratado de No Proliferación. Y concluyen que, por tanto, lo que estamos haciendo funciona. Es como si hablaras con alguien que nunca ha conversado realmente con la otra parte. Y así es como se convencen de que tienen razón. Perdona, son dos preguntas distintas. Pero, ¿qué opinas? Bueno, las dos preguntas están relacionadas en cierto modo. Quiero decir, nos han lavado el cerebro respecto a esos países, tanto Rusia como Irán. Para mucha gente, Irán representa lo peor, la cara más terrible del Islam. Pero si uno mira con atención, se da cuenta de que el Islam chií es, de hecho, mucho más liberal que el Islam suní. Y la sociedad iraní es bastante más abierta que las sociedades suníes. Me refiero a aquellas donde el Islam se aplica de forma muy estricta, como en la península arábiga. Así que no existe una visión realmente objetiva de lo que es Irán. Nos han lavado el cerebro porque los estadounidenses, durante toda la Guerra Fría, o al menos durante la mayor parte, consideraban a Irán un enemigo. Y nosotros adoptamos los enemigos de los estadounidenses. Hemos hecho exactamente lo mismo con Rusia. Evidentemente, Rusia es un competidor de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo ha hecho eso como un competidor, un adversario o un brehad. Pero no es un rival de Europa, básicamente. Al contrario, es algo complementario a Europa. Y por eso podríamos haber desarrollado debates y relaciones más armoniosas. El problema es que en Europa, y lo viví personalmente cuando estaba en la OTAN hablando con otros oficiales, con otros coroneles de la llamada Vieja Europa, es decir, Francia, Italia, España, lo que Donald Rumsfeld llamaba la Vieja Europa, todos tenían la misma impresión, que la OTAN estaba dando más espacio a la nueva Europa. Me refiero a los países bálticos, Polonia y otros que se unieron a la OTAN más recientemente, y que de hecho estaban más vinculados a Estados Unidos. Y recordemos que Donald Rumsfeld hizo esa distinción entre la vieja y la nueva Europa cuando se debatía sobre la guerra de Irak. Y quienes apoyaron la invasión estadounidense de Irak fueron precisamente la llamada Nueva Europa. Es decir, los primeros contingentes fueron de Ucrania, Polonia, los países bálticos y en particular Lituania. Todos ellos se unieron con entusiasmo a ese ataque contra Irak, mientras que los demás fueron más reacios, sobre todo Alemania y Francia. Los otros intentaron hacer algo, pero también con mucha reticencia. En cualquier caso, vemos que la influencia de la nueva Europa en las instituciones internacionales europeas, como la OTAN y la Unión Europea, ha aumentado porque eran proestadounidenses. Y por eso, Estados Unidos fomentó esa situación, porque era su caballo de Troya dentro de esas organizaciones. Quiero decir, sobre todo en el caso de la Unión Europea, la OTAN es básicamente una organización estadounidense, así que no hay necesidad de tener otro caballo de Troya ahí dentro. Pero también se apoya en eso, porque todas las decisiones se toman por consenso. Y por tanto,
Cuantos más países tengas de tu lado, mejor. Así que lo que vemos es una influencia cada vez mayor de aquellos países que son más contrarios a Rusia. Y lo son hasta tal punto que están dispuestos a perjudicar sus propias economías con tal de satisfacer ese rechazo, por decirlo así. Lo hemos visto, por ejemplo, con la electricidad durante años. Los estados bálticos, como ejemplo, que fueron parte de la antigua Unión Soviética, tenían una electricidad muy barata. Estaban conectados a la red eléctrica rusa. Y el año pasado cambiaron y se conectaron a una red eléctrica europea que costó cientos de millones de euros, por cierto. Y ahora pagan la electricidad a 2 o 3 veces el precio que pagaban a los rusos. Así que uno no entiende muy bien cuál era la necesidad, porque los rusos nunca han amenazado a esos países con cortarles el suministro eléctrico. Es exactamente lo mismo que pasa con el gas natural licuado. Estamos metidos en una especie de odio que va más allá de la racionalidad, va más allá de la lógica económica. Y hoy, con este conflicto, con el problema en el estrecho de Hormuz y todo eso, vemos que todo esto nos lleva a una realidad muy dura. Y aún hoy, en la Unión Europea, hay gente que está pensando en retomar algunos contactos con Rusia para comprar energía, porque la energía se ha vuelto carísima en Europa, y eso afecta, claro, a la competitividad de las industrias europeas en el mercado mundial. Así que vemos que aquí estamos más allá de lo racional, y lo mismo ocurre en ambos conflictos. Tenemos esto, bueno, no sé si rusofobia es la palabra adecuada, pero creo que todos entendemos a qué nos referimos. Y, evidentemente, de lo que estamos hablando va más allá de lo racional. Lo mismo pasa con Irán. El problema que tenemos hoy en Europa es que no nos gusta Trump. Y por eso, no sé si odiamos más a Irán o a Trump. Y esa es la razón por la que cuestionamos el ataque. That's the reason why we put in question the attack. But imagine Obama would have launched this attack. Pero imagina que Obama hubiera lanzado este ataque. Tendrías el apoyo total de los europeos para cualquier ataque. Así que aquí estamos. Y eso demuestra hasta qué punto la toma de decisiones en Europa se ha vuelto totalmente irracional. Está orientada al corto plazo. No vemos las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Vemos que las decisiones ni siquiera se basan en información de inteligencia. Y como expliqué antes, cuando se trata del tema nuclear, y lo hemos visto repetidamente, si escuchas, por ejemplo, al ministro francés de Asuntos Exteriores, vuelve una y otra vez con la cuestión nuclear de Irán. Aunque la inteligencia estadounidense ha dicho que no tienen bomba, que no quieren una bomba. Exactamente. Lo sabemos. Si tuviéramos un proceso racional de toma de decisiones, basado en evaluaciones de inteligencia y todo eso, diríamos, vale, entonces lo nuclear no es un problema. Podemos tener otros problemas, sí, pero esos son los problemas. Supongamos que tenemos un problema con el sistema, con el régimen, porque las mujeres deben llevar velo. Bueno, entonces, para empezar, deberíamos abordar ese mismo tema con Arabia Saudí o con otros países. Pero si aceptamos que es un problema que se pueda resolver con una guerra, probablemente no. Quiero decir, eso seguramente se podría resolver por otros medios. Y estoy convencido, por cierto, de que si se tuviera una política más abierta, una política exterior más abierta hacia Irán, si nosotros, porque Irán ha dado muchas señales, sobre todo en los últimos años y en particular después del JCPOA. Por cierto, cuando los europeos tuvieron la oportunidad de levantar las sanciones, porque Irán estaba cumpliendo con el acuerdo, pero los europeos ni siquiera lo intentaron. Si lo hubiéramos intentado, si hubiéramos levantado las sanciones, si hubiéramos mejorado nuestra relación con Irán, eso habría ayudado a todo el sistema. Todo el régimen, el llamado régimen, probablemente se habría suavizado. Pero hoy en Irán estamos en un estado de ánimo distinto, igual que en Rusia, por cierto, porque se sienten amenazados. Sienten que existe una amenaza existencial contra ellos. Y eso ha reforzado al llamado régimen.
and we have documents when we see that in Iran, even on social networks, that those women who protested in January are today completely with the government because beyond their own political Porque más allá de su propia lucha política, ha llegado una lucha mucho más importante. Es la lucha existencial contra los estadounidenses. Y por eso seguimos cometiendo los mismos errores cuando intentamos abordar los problemas en el llamado Occidente. Suponemos que la gente reacciona como lo haríamos nosotros, pero en realidad son culturas completamente distintas, con formas diferentes de entender a las personas. El sentido de la guerra, el sentido de la paz, el sentido de la negociación, el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Todo eso tiene otro significado. Y eso es lo que ocurre cuando empezamos a imponerles nuestra cultura. Pues bien, todo eso acaba llevando a una confrontación. Sí, no, son observaciones muy importantes. Un antiguo alumno mío me preguntó hace poco por qué los iraníes no parecen derrotados tras la muerte de su líder supremo a manos de los estadounidenses. ¿Por qué no es un momento como el de Adolf Hitler, ya sabes, cuando se dispara en el búnker y todo se acaba? Y la respuesta es que no. El sistema no funciona así. Esto es Irán. La gente está dispuesta a morir. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, de verdad. It's a very good question. It's a very good question here. And that's a fundamental, by the way. The idea of victory Y eso es fundamental, por cierto. La idea de victoria en el mundo musulmán es completamente distinta de la noción de victoria en Occidente. En Occidente, se considera que hay victoria cuando destruyes a tu enemigo. En el mundo musulmán, hay victoria cuando no te rindes. Así que, para un musulmán, la victoria es una victoria sobre uno mismo, no sobre el enemigo. No es el número de personas que destruyes lo que te convierte en vencedor o no. La victoria se define por el hecho de no rendirse. Y eso es extremadamente importante. También lo es, por ejemplo, para la lucha palestina. Por eso en el miedo a morir. That's why they are not afraid of dying, because for them it just shows that Porque para ellos eso demuestra que no has abandonado la lucha, que sigues comprometido, que mantienes la cabeza firme, que no te rindes ante un enemigo más fuerte. Da igual la fuerza del enemigo, hay que mantener la voluntad de seguir luchando. Y eso es en esencia exactamente el significado de la yihad. La palabra yihad viene de jahada, que significa esforzarse, resistir. Ese es el sentido de la yihad. Y resistir no tiene que ver con destruir al enemigo, sino con resistir la tentación ante el conflicto, de rendirse. Ese es el verdadero significado. Sí. that's the meaning of jihad. Y en ese sentido, nunca tendrás un momento como el de Vercingetorix, en el que el otro bando te exhiba porque te rendiste, porque te entregaste, ¿verdad? No, no te pasearán por Roma para ejecutarte en la plaza principal. No, morirás como murió Yahya Sinwar en Gaza. Exactly. If you want to have the Exacto. Si uno quiere tener, como suizo, o los suizos conocen bien este ejemplo, es Winkelried. Ese es el ejemplo, el que se sacrificó por una causa. Y esa es tu victoria. Cuando te levantas, luchas por algo y te mantienes comprometido hasta el último momento. Esa es la victoria. Esa es la definición de victoria. Y estas dos definiciones distintas de victoria son solo un ejemplo de cómo, y por eso he escrito varios libros sobre la guerra asimétrica. Ahí está precisamente la esencia de la simetría. Cuando la lógica de los dos adversarios es completamente diferente. De hecho, si intentas disuadir a un terrorista matándolo, ¿cómo puedes disuadir a alguien matando a quien ya está dispuesto a morir? how can you deter someone by killing someone who is ready to die? It loses all point, yeah. Exactly. And that's Sí, exactly that's the pierde facet todo el of sentido. asymmetric warfare. Exacto. Asymmetric warfare Y eso es doesn't precisamente la have esencia de la guerra asimétrica. the same En una guerra asimétrica, los dos actores comparten la misma lógica, la misma forma de razonar, la misma cultura básica de la guerra. En cambio, en una guerra asimétrica, cada parte funciona con principios distintos, con una lógica diferente. Y eso es exactamente lo que ocurre. Por eso los israelíes nunca han llegado a entenderlo. Y por eso este es, por cierto, el único país que sigue hablando de lo que llaman terrorismo después de más de 80 años.
porque no han sido capaces de comprender la lógica fundamental de la resistencia palestina. Y ahí está precisamente la fuerza de los palestinos. Eso es exactamente lo que pasa. And that's the strength of the Palestinians, by the way. This is exactly that. It leads to a lot of dying. It leads to terrible, terrible situations. Esto lleva a mucha gente a morir, lleva a situaciones terribles, realmente terribles. La pregunta para mí es cómo salir de eso, ¿verdad? Y si al menos parte del problema es que en el occidente político ya no actuamos de forma racional, sino emocional, entonces la cuestión es, la salida de esta estupidez en la que estamos metidos pasa por una especie de rehabilitación emocional. Tenemos que pensar en cómo tratar a estos países desde lo emocional en lugar de lo racional. Y tú, en tu carrera tratando con partes en conflicto, ¿has visto situaciones en las que el camino hacia una solución no fue hablarlo, sino influir de alguna manera en las emociones de una de las partes? Bueno, a lo largo de mi carrera, estuve implicado en muchos conflictos más pequeños en África, en el norte de África y en otros lugares. Incluso participé en actividades de mediación y cosas por el estilo. Pero por suerte, tuve que tratar con personas que mantenían un enfoque racional ante el conflicto. Cuando hablamos de Occidente, creo que ahí es donde, sobre todo desde principios de los 2000, hemos adoptado una actitud muy emocional hacia, en primer lugar, el terrorismo y todo lo relacionado con él. Y eso lo complica muchísimo porque se ha convertido, y se ve claramente en países como Francia, por ejemplo, en una especie de problema interno. La gente se odia entre sí porque se asume que todo musulmán es un terrorista. Y ese tipo de visión tan simplista. He notado que la mentalidad occidental es menos propensa a la racionalidad que otras. Podemos hablar de cómo se entiende la racionalidad en el resto del mundo, en particular en el mundo musulmán. Pero ellos tienen una racionalidad. Es una forma de racionalidad. Mientras tanto, nosotros la hemos abandonado. Y ya ni siquiera sabemos por qué luchamos contra ellos. Quiero decir, todas las guerras que hemos hecho y provocado en todo Oriente Medio, desde hace ya un cuarto de siglo, han desestabilizado por completo la región. Y además, como hemos hecho que la vida sea imposible en Oriente Medio, la gente viene a Europa, y ahora en Europa la gente lucha contra la inmigración. Así que fuimos nosotros quienes creamos las condiciones para todo eso. Así que estamos en una especie de círculo vicioso que hemos creado nosotros mismos. Y no hay nadie, de verdad, no veo a nadie en Occidente, especialmente en puestos de liderazgo. Quizá en algunos partidos, en algunos países, haya personas que se den cuenta del tipo de círculo vicioso en el que estamos. Pero en el liderazgo que tenemos ahora en Europa y en los países europeos, la gente no parece entenderlo. Tienden a escalar el conflicto porque, si no encuentran una solución, y ahí volvemos a la situación que tenemos en Irán, no logran resolver el problema que ellos mismos han creado. Y por eso, en lugar de dar un paso atrás y decir, bueno, de acuerdo, nos hemos equivocado, tenemos que retroceder un poco, tomar distancia y empezar a hablar. No es su manera de verlo. Ellos piensan que si escalan el conflicto, acabarán imponiéndose. Y ahí es donde yo lo veo extremadamente peligroso. Porque eso es exactamente lo que hemos hecho. Quiero decir, lo que hemos visto en Palestina desde octubre de 2023 es precisamente eso. De hecho, reaccionamos exactamente igual que lo han hecho los israelíes. No con el mismo nivel de intensidad, claro. Se puede discutir si es más o menos, pero en términos de vidas humanas, sin duda es menor que lo ocurrido en Palestina. Pero en cualquier caso, la lógica es la misma. En lugar de intentar encontrar una solución a una situación que era previsible, tendemos a sobrereaccionar. Tendemos a usar más fuerza bruta. Nos volvemos más violentos. Traemos más destrucción porque pensamos que al escalar el conflicto vamos a imponernos. Pero eso es algo muy europeo, en cierto modo, o muy occidental,
porque Estados Unidos tiene la misma mentalidad. Nuestra idea de victoria siempre se define por el equilibrio de fuerzas. Y ahí está exactamente el problema. No somos capaces de anticipar los problemas, de preverlos. Actuamos de forma emocional, irracional. Y luego lloramos porque la situación se nos va de las manos y sentimos que tenemos que escalar aún más. Y eso es justo lo que tenemos ahora. Es lo mismo que tuvimos en el pasado, lo mismo que tenemos en Líbano y en tantos otros lugares. Todas esas situaciones las hemos creado nosotros. Todas. Es un callejón sin salida. Este enfoque solo funciona si al final del día tienes realmente la ventaja en una guerra convencional. Y ya no vivimos en ese mundo. Es un callejón sin salida. Quiero decir, todo el enfoque civilizatorio de Occidente, del Occidente político, está ahora mismo dentro de un callejón sin salida. Así que la cuestión es que ni siquiera estamos frente al muro. Ya nos hemos estrellado contra él. Y eso es algo nuevo, ¿no? Sí, absolutamente. Y como he dicho, el problema está en el liderazgo. Por eso, de hecho, no veo ninguna, quiero decir, podemos encontrar soluciones temporales. Y ese es también el problema con Irán y con Rusia. Ellos saben que una solución temporal es solo eso, temporal. Eso significa que en algún momento todo volverá a empezar. Y por esa razón, a menos que cambiemos el liderazgo, porque no vamos a cambiar de opinión, necesitamos cambiar a quienes dirigen. No veo otra solución. Lo curioso es, y no quiero que nadie interprete lo que voy a decir como algo que no estoy diciendo, lo curioso que si el problema realmente es el liderazgo, y si los otros, los actores importantes, Rusia, Irán y Pekín, llegan a la misma conclusión, entonces lo curioso es que Occidente ya trazó una forma de cambiar el liderazgo, ¿verdad? Bueno, que nadie le dé ningún otro sentido a esto. Es solo que, una vez más, estamos creando precedentes. Sí, precedentes muy, muy, muy peligrosos. Y de verdad, creo que en Washington y en Bruselas deberían empezar a pensar en cómo evitar que esas cosas se conviertan en normas internacionales. Porque esto, bueno, ya ha empezado. Bueno, verás, el problema es, ¿somos capaces de hacer eso? Quiero decir, si miras el liderazgo que hay en el resto del mundo, mira Irán, mira China, mira Rusia, vemos que sus líderes son mucho mayores, tienen mucha más experiencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de política exterior o de los diplomáticos de todos esos países, vemos personas con una experiencia enorme, también con mucha experiencia de vida. Son capaces de tomar distancia de los problemas, en lugar de estar metidos directamente en ellos. Tienen la capacidad de gestionar en grande, de controlar cada detalle. Quiero decir, ellos saben gestionar las cosas desde cierta altura, no de forma táctica. Piensan de manera estratégica, no táctica. En cambio, nuestros líderes suelen ser líderes tácticos. No tienen mucha experiencia, reaccionan muy rápido ante las cosas, hacen muchas acusaciones. Y por cierto, sus decisiones se basan en esas acusaciones. Y eso lo vemos constantemente. Tienen una cultura muy pobre. También vemos que nuestros líderes carecen de comprensión de la historia y de comprensión de otras culturas. No han vivido en el extranjero. No tienen mucha experiencia conviviendo con otras civilizaciones. Si miras a las élites de esos otros países, Rusia, China, Irán, verás que esas personas han pasado mucho tiempo en el extranjero, tienen una cultura muy amplia, conocen la historia, entienden otras culturas mucho mejor de lo que nosotros las entendemos. Y ahí está su ventaja. Nos conocen mejor de lo que nosotros los conocemos a ellos. Y esto, bueno, no hay ninguna duda al respecto. Ya lo dijo Sun Tzu hace 2500 años. Si no entiendes a tu enemigo, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Y eso es exactamente lo que pasa. No los entendemos, suponemos que los entendemos, y ese es el problema. Bárbaros a las puertas de Occidente, amigo mío.
at the western gates, Yeah, my yeah, friend. Sí, exactamente. Protégete de los bárbaros del oeste. Muy bien, Jacques, muchísimas gracias por todo esto. Ha sido un intercambio muy fructífero. Para quienes quieran seguirte o leer tus textos, ¿a dónde debería dirigirlos? Where should I point them to? Well, since my book may be Bueno, como mi libro puede estar prohibido en algunos países, aunque en la Unión Europea no hay ninguna decisión al respecto, algunos quizá hayan reaccionado de forma exagerada o hayan cumplido de más con esa idea. En cualquier caso, Amazon es sin duda la mejor fuente para que la gente de todo el mundo consiga mis libros. He escrito varios, y el último es el que tengo detrás de mí. Está en inglés y busca contribuir a la paz en Ucrania. Tengo otros libros relacionados con Irán, como Governing by Fake News. Ese trata del conflicto iraní y de la operación Diluvio de Al-Aqsa, es decir, la operación palestina del 7 de octubre de 2023. Este libro también explica el papel de Irán y toda la cuestión de Oriente Medio, basada esencialmente en el problema palestino. Pero verás que todos están en inglés. Algunos están traducidos al italiano, al español, al árabe, al chino y al ruso. Es decir, los encontrarás prácticamente en todos los idiomas. You find that in almost every language. So, Sí, todo el mundo. Buscad los libros del coronel Hugh Bode en Amazon. Poned su nombre en Google o directamente en Amazon y echad un vistazo a lo que ofrece. Es una fuente enorme de conocimiento. De verdad, es fantástico. Y sin duda te volveremos a tener aquí muy pronto. Hugh Bode, gracias por tu tiempo hoy. Jacques Beau, thank you for your time today. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. much.